Ya, ahí. Dale. Esta imagen que está aquí. De hecho, si yo me quedara en silencio, se entendería por sí sola. Y es que la palabra maya, si bien fue una civilización que pisó la tierra, es una palabra que ha estado presente en muchas civilizaciones a lo largo de la historia de la humanidad, con mucha presencia en India, por ejemplo. En las Pléyades hay una estrella que también se llama Maya. Y por el Samadhi, eh, el velo del Maya, el Nirvana, son cosas bien parecidas. Y aquí dice Maya es mente. Y se habla de la ilusión del Maya. O sea, todo lo que nosotros vemos y percibimos es una ilusión. Puede ser buena, puede ser mala, nos puede gustar, puede no gustarnos, pero en el fondo es estamos viendo un holograma de nuestra experiencia aquí, encarnados. ¿Y cómo procesamos esta experiencia? ¿Cómo procesamos lo que vemos? ¿Cómo procesamos lo que experimentamos? A través del centro de comando, que es nuestro cerebro, que es donde se modulan todas nuestras funciones vitales, nuestras percepciones, nuestros instintos, nuestra expresión, nuestra capacidad de sentir amor. Todo lo que es electromagnetismo, el centro de comando donde se procesa eso es en el cerebro. Hablamos de la mente, pero la mente no es el cerebro. Así que me gustaría hacer esas dos distinciones. La mente es todo el tejido nervioso que recorre nuestro cuerpo. Entonces, de- dependiendo del flujo, de la armonía en la que se comunique todo nuestro cuerpo, modulado por nuestro cerebro, es que vamos a tener una percepción u otra de la realidad. El flujo, la conexión que existe en nuestro cuerpo, las neuronas intercomunicándose, si es armónico, la percepción de la realidad va a ser una. Si hay un desequilibrio armónico, la percepción de la realidad va a ser otra. Esa es la idea principal. Entonces, la ley del tiempo natural y el Solkin en particular nos enseña o nos da herramientas para calibrar nuestra percepción de la realidad, armonizando nuestra mente. Otro concepto, el campo electromagnético y el movimiento. Nuestra mente procesa todo tipo de pensamiento dependiendo de la longitud de onda. A ver, las ondas cerebrales tienen distintas longitudes de onda. Hay ondas beta, hay ondas gamma, hay ondas delta. Hay un estado eh, de nuestro cerebro cuando estamos durmiendo, como también hay un estado cuando estamos arrancando de un peligro, y esos son distintos grados de vibración, lo que se traduce en electromagnetismo. Nosotros somos un paquete de información vibrando. Y el movimiento es súper importante entenderlo porque si no existiese el movimiento, no podríamos
enviar un estímulo desde nuestro cerebro a nuestras piernas, por ejemplo, para avisarle al cuerpo de que hay un peligro y que hay que arrancar. Solo para reforzar nada más, recordar que nuestras células funcionan, se conectan, bueno, lo mismo que decía Alonso, ¿no? A través de eh, electricidad y magnetismo, que la Tierra tiene un campo electromagnético alrededor del cual circulan las partículas cargadas que llegan del espacio, principalmente desde el Sol, que envía partículas con carga, es decir, electrones, protones, ¿sí? Que eyecta desde su superficie y llegan a la Tierra y se van alineando en el campo electromagnético y van a ingresar a la Tierra por los polos, generando esas luminiscencias que se llaman auroras boreales, auroras australes, porque esas partículas cargadas interactúan con las partículas de la atmósfera, ¿sí? Generando esa luz. Entonces, como vemos, tenemos muestras del campo electromagnético todo a nuestro alrededor. O sea, si podemos creer que la Tierra tiene un campo electromagnético que además protege a la vida de la Tierra, porque si no lo tuviéramos, la vida en la Tierra no podría existir, porque las partículas cargadas que llegan desde el Sol básicamente terminarían con la vida, ¿sí? Entonces, ese campo electromagnético, que es debido a que el núcleo físico de la Tierra, es un gran condensador de hierro líquido que está a altísimas temperaturas, y eso, como se está moviendo por la rotación de la Tierra, genera esa electricidad. Todas las cargas, digamos, ¿por qué se prende una lamparita cuando yo aprieto un interruptor? Bueno, porque hay una diferencia de potencial que hace que las cargas negativas, los electrones, viajen, ¿sí?, en una dirección, y los protones no es que viajan, se quedan estáticos, pero es como si generaran una corriente en el sentido contrario. Bueno, cualquier carga en movimiento genera una corriente y genera un campo electromagnético. Como el núcleo de la Tierra es hierro girando, esa carga girando, esa masa girando, genera un campo electromagnético. Ahora, en nuestro cuerpo nosotros también tenemos materia, porque nosotros podemos tocarnos, sentir que somos una masa, ¿sí? Y nuestro corazón y todas nuestras células también están en movimiento. Y también generan este campo electromagnético, como podemos ver ahí abajo en la imagen que está a la derecha, ¿sí? Y todo eso genera un campo que, porque dijimos es electromagnético, ¿sí? Pero es lo que muchas personas sí podemos ver a veces como el aura, que es como una luminiscencia que hay alrededor de la persona. A mí el otro día me midieron el aura y realmente era muy grande, yo misma me sorprendí, ¿no? De, no sé, como 6 metros por lo menos, un montón. ¿Y qué significa todo eso? Bueno, eso significa que al igual que la Tierra hace con las partículas que llegan desde el Sol, ordenándolas alrededor de su campo electromagnético para que ingresen por los polos, lo mismo sucede con nuestro campo electromagnético o nuestra aura. Genera ese campo de resonancia que le llamamos, ¿sí?, que lo que va haciendo es ordenar todas las partículas que están a nuestro alrededor, es decir, nuestro campo electromagnético es un ordenador de todo lo que hay a nuestro alrededor. Por eso es que nosotros decimos que podemos crear nuestro entorno, crear nuestra realidad, porque de acuerdo a cómo sea nuestra resonancia, nuestro campo resonante, es que todo lo que hay alrededor se va a ordenar. Solo se queda en ese entorno lo que vibra en la misma frecuencia, lo que es resonante con nuestro campo. Lo que es disonante se aleja, porque esto es como
como en la música, como, digamos, las frecuencias que son acordes van juntas y las que no se anulan, no pueden coexistir. Entonces, por eso es importante alinearnos, balancear nuestra frecuencia. Como decía Alonso, esta es una herramienta que nos permite entrar en la armonía, ¿sí? Entrar en la armonía y poder generar una realidad armónica. Entonces, bueno, de manera fractal, por supuesto, todo es igual, extendiéndonos a la galaxia, bueno, extendiéndonos al sistema solar. El Sol es el gran centro que genera el campo electromagnético y gravitacional también de todo el sistema solar, y también, bueno, en el núcleo de la galaxia se pudo fotografiar por primera vez el borde, por decirlo de alguna manera, el borde del agujero negro que hay en el centro de la galaxia. Es como un gran avance, un gran descubrimiento de la ciencia tradicional, haber podido llegar a esa fotografía, y maravillosamente en las imágenes se ven algo muy parecido a lo que es la bandera de la paz. Y yo no lo podía creer cuando vi la imagen, fue como, wow, no lo puedo creer. O sea, sí lo puedo creer, pero no lo puedo creer. Me dio mucha alegría. Entonces, bueno, recordar que esto, ¿no? Todo se repite en distintos órdenes, en distintas magnitudes de tamaño, y bueno, y por eso es importante que si nosotros ordenamos nuestro propio campo, también se ordena el campo de la Tierra, se ordena el campo de la galaxia, y todo entra en la armonía. Entonces, claro, cuando decimos la Tierra y yo somos una solamente, como el día de hoy estamos meditando el puente arcoíris circumpolar, lo que estamos haciendo es calibrando nuestro campo, que es el dibujito de acá abajo, a la resonancia del campo del planeta, que a su vez está dentro de un sistema solar, y que a su vez ese sistema solar está dentro de una galaxia. O sea que hay un estímulo, hay un flujo de información que está todo conectado. Entonces, mientras más conectados nosotros estemos a eso, más coherencia, más armonía, más sincronicidad. Y respecto del movimiento, nosotros vivimos en una galaxia, como mencionaba recién Luz, que fotografiaron ese agujero negro. Desde ahí se emite el programa de la vida para Así es. todo lo que ocurre dentro de esa galaxia. Entonces, esa información que se genera o que digamos, que se irradia desde ahí, tiene que viajar. Sin movimiento no puede viajar. Por eso eh, lo mencionamos aquí. Claro, claro. La luz viaja en un movimiento ondulatorio, ¿sí? Toda la información que hay contenida en la luz viaja a través de los fotones, y eso nos trae información. Alonso dice, desde el centro de la galaxia se origina el programa de la vida. ¿Qué significa eso? Ustedes imagínense una radio que emite, así como hay en la Tierra hay muchas radios que emiten frecuencia, y vieron que las radios y también las televisoras emiten programas, se llaman programas de radio, programas de televisión, porque justamente lo que hacen es eso, es programar a las personas. Bueno, desde el centro de la galaxia y de manera fractal, desde el centro del universo, que vendría siendo el origen y el Big Bang, se emite el programa de la vida y llega a nosotros a través de la energía lumínica. ¿Sí? Es como estar escuchando la radio, sintonizando la radio para escuchar el programa, que son como especies de retransmisiones, ¿sí? Se originan en el origen, por supuesto, en el origen del universo. Luego van al centro de la galaxia, se retransmiten a través del Sol, y el Sol viene siendo la radioemisora más cercana que tenemos, que nos hace llegar estas pulsaciones lumínicas y nos retransmiten
la información del programa de la vida. Si en este planeta hay vida, es porque tenemos un sol, porque también tenemos una atmósfera, porque tenemos las condiciones ideales para la vida. Y esta luz, como muestra aquí Alonso, se divide en el espectro electromagnético, que lo podemos ver ahí arriba, ¿no? Como una especie de arco iris difuminado. Y eso, tiene como un movimiento, como una onda, así como vemos en estas mamushkas, creo que se llaman, ¿no? Que van formando de menos a más, como una especie de onda. Bueno, el electromagnetismo es un fenómeno lumínico y sonoro, ¿sí? Que ordena toda esta información y nos permite que llegue información que viaje a grandes distancias y que hace que todo el universo esté conectado con la misma información. Justamente aquí, como vemos, la mamushka más grande está alineada más o menos entre el verde y el amarillo, que es el color, o sea, es la frecuencia que emite el Sol. Y esa es la información de la vida, ¿sí? Lo que programa la vida. No es casual que las hojas de los árboles sean de color verde, ¿no? Es lo que nos permite la vida, lo que limpia el oxígeno, cualquier cosa que vibre, que brille en color verde, nos conecta con la vida. Entonces, ¿por qué? Porque el verde viene siendo el color de la energía del sol y es lo que programa la vida, como bien dice Alonso. No sé si querés agregar algo más, Alonso. Muy bien explicado, Luz, sí. Además, añadir a eso de que la vibración o la frecuencia vibratoria del equivalente al color verde es a la que el corazón está en su mayor estado de armonía y mayor grado de expansión. Entonces, sí. Y con respecto a esta imagen de las mamushkas, en el fondo, como decía Luz, un programa radial, un programa de la vida, que es emitido en el origen, digamos, que está en todas partes y al mismo tiempo, pero en este caso vamos a decir que es el centro de la galaxia, y que en ciclos más pequeños, digamos en constelaciones, en sistemas solares, se repite, se produce el mismo programa pero en ciclos más pequeños. Esa es la idea que quiero transmitir con esta imagen. Más temprano, más hace un ratito, cuando Alonso mostraba otras imágenes y veíamos lo de fractalidad, y yo también les decía esto de que tanto como el corazón humano, como la Tierra, como la galaxia, son fractales en distintas escalas de la misma información, ¿sí? Entonces son como retransmisiones en distintas escalas de la misma frecuencia. Siempre estamos volviendo un poco a este concepto, pero yo lo traigo y lo vuelvo a traer para que quede bien claro, ¿sí? Que estamos hablando de eso, como un retransmitir el pulso en una escala menor de tiempo y también de espacio. Adelante. Bien. Vale, excelente. Bueno, estamos hablando justamente de radial, de programa radial. Para que esta información viaje o se expanda, tiene que latir, y el latido es radial. ¿Y qué es radial? Vamos al significado de la palabra radio. El radio es la distancia que existe entre el núcleo de una esfera, desde su centro, hasta la periferia, hasta la parte más externa. Entonces la expansión radial sería como una esfera creciendo, como también contrayéndose.
Entonces aquí en esta imagen de una semilla germinando, podemos ver cómo se expresa este crecimiento radial. Por una parte, en la imagen de la izquierda, generando una raíz y generando un tallo con hojas hacia el cielo, y al mismo tiempo engrosando su tallo, en la imagen de la derecha. Eso sería un ejemplo de crecimiento radial. Entonces sería algo así lo que estamos hablando. ¿Cómo se transmite el programa? Así. Tal como el corazón late. Un toroide, un campo electromagnético. Entonces, el Solkin, que es una matriz de luz y sonido, ya vamos a ir para allá, es una herramienta para sincronizarse a estos pulsos, o para, mejor dicho, para sincronizar nuestra mente a estos flujos de tiempo o a estos flujos de información y entrar en coherencia con esos campos de información. Aquí a mí me gusta recalcar, porque vos decís, es una matriz, el Solking es una matriz que nos permite entrar en coherencia con el flujo de información. Bueno, ¿qué es una matriz? Una matriz es como un molde, ¿sí? Que lo que hace es poder dar forma a algo, ¿sí? Si nosotros pensamos, por ejemplo, en las fábricas, en esos lugares donde hay matrices, donde eso se llena con algún material y de allí sale algo que se puede reproducir muchas veces, ¿sí? Entonces ahí tenemos una matriz. Una matriz también se le llama a los úteros, las mujeres, donde podemos gestar, ¿sí? Una matriz, en términos matemáticos, es un arreglo de números, básicamente es de información, es una matriz que tiene información de distintos tipos colocadas en números, ¿sí? Y ordena de alguna manera todo ese campo, todo ese campo. Entonces, por ejemplo, una esfera puede representarse en una matriz algebraica en numeritos arreglados en filas y columnas, ¿sí? Así como también es el Solking, que es una matriz rectangular, ¿sí? A donde están ordenadas 260 frecuencias que unidas dan todos los aspectos de la vida. Son los orígenes de la vida, de este programa, ¿sí? De este programa nos trae esta matriz para que la vida pueda reproducirse, multiplicarse y expandirse. Entonces, por eso estamos hablando de todas estas cosas, para que entendamos qué es toda esta información y también entendamos su trascendencia. Sí, una acotación. Bueno, yo creo que la mayoría conoce el Solkin. El Solkin está dibujado en un plano bidimensional, en 2 dimensiones. Sin embargo, esta figura que está en pantalla, que es como una esfera, o más bien una donut, es la verdadera forma de este Solkin, que es una matriz. A ver, voy a admitir aquí, ya. Esta matriz también la podemos entender desde un punto de vista del Tao, del Yin y del Yang. Una matriz vendría siendo un espacio vacío, receptivo y oscuro que puede llenarse de luz, ¿verdad? Bueno, podemos encontrar más significado o más definiciones para matriz. Vamos a dejarlo hasta ahí para...